Comencemos. En primer lugar, hoy día se celebra o se conmemora el Día de la Mujer Ingeniera y para celebrarlo, conmemorarlo, hemos invitado a la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Por lo tanto, parto diciendo, Isabel, un millón de gracias por acompañarnos. Para nosotros conversar contigo es un tremendo privilegio. Y como conversamos el otro día, para todos los presentes, tú eres una mujer referente y transversalmente respetada por todo el mundo, por quién eres, por lo que has hecho y por los avances que lograste mientras fuiste ministra antes y después. Actualmente Isabel es directora de la organización Punto Equality, que se dedica a asesorar organizaciones en comunicación pública, marca personal y balance de género corporativo. Es importante decir que durante tu gestión, o la gestión de Isabel como ministra, no sé cómo se dice, se proclamaron o Promulgaron. se promulgaron, esa era la palabra, se promulgaron más de 12 leyes importantes que fortalecieron los derechos civiles de las mujeres, entre ellos la ley de acoso sexual, la violencia en el pololeo, por ahí, la sanción en el acoso en espacios públicos, etcétera, y se reforzó la protección a las víctimas, además de la igualdad salarial y la extensión del fuero laboral por embarazo o por los niños, tanto para hombres como para mujeres. Y también has desarrollado un rol importante en el desarrollo profesional de las mujeres. En este caso nos afecta como ingeniero, y has tenido una representación exitosa en el concierto internacional en representación de nuestro país. Entonces, realmente, como te digo, es un honor, Isabel, porque tu vida y lo que tú haces nos inspira, y a las mujeres ingenieros presentes las motiva a seguir desarrollando sus carreras, y por lo tanto, de nuevo, te doy las gracias. Francisco, que es el presidente, Francisco Garriga, que es el presidente de ICINET, te va a contar quiénes somos brevemente, y vamos a partir con esta conversación. Pancho. Dale. Buenas noches a todos. En nombre de la Corporación de Ingenieros ICINET, te damos la más cordial bienvenida, Isabel. También a todos nuestros socios y a todos nuestros grandes invitados que nos acompañan esta noche. ICINET es una red de profesionales fundada en el 2020, compuesta por ingenieros de distintas especialidades, cuyo objetivo es contribuir a la sociedad y a través de la excelencia, organizado estratégicamente para fortalecer el apoyo y la colaboración entre los socios. ICINET se sustenta en cuatro pilares fundamentales: la construcción y el fortalecimiento del network efectivo, la visibilización de los socios, la formación y actualización profesional, así como también detectar y desarrollar oportunidades de negocio. Hemos tenido el privilegio de compartir con los ex ministro Ignacio Briones, Evelyn Matei, Pedro Pablo Razori, Eduardo Vitrán, Lucas Palacio, y además líderes empresariales como Juan Sutil y Ricardo Mewes. Como dijo Nora, para nosotros es un honor y un orgullo poder compartir contigo. Te invito a conversar sobre cómo piensas que avanzaremos en desafíos importantes como la igualdad de oportunidades, la reducción de la brecha salarial, la corresponsabilidad familiar, así como otros temas que afectan a nuestras colegas ingenieras. Lo primero que haremos será escucharte y a continuación conversaremos entre todos, para lo cual Nora moderará en las preguntas de los participantes. Isabel, adelante. Bueno, muchas gracias Nora por la invitación y Francisco por la bienvenida. Y yo soy hermana de Ramón Pla, que es un orgulloso ingeniero, así que, y que está formando a su hijo mayor también como ingeniero, así que la ingeniería ya está formando parte de la familia Pla. Me siento siempre muy cómoda con personas que tienen la estructura
mental y la forma de vida de ustedes. A ver, yo en una consideración previa, dada la presentación tan halagüeña que me hizo la Nora, nosotros en el segundo gobierno del presidente Piñera compartimos periodo, primero fui ministra yo renuncié en marzo del año 2020 por razones que espero no tengamos que conversar aquí, razones que tenían que ver con lo que estaba viviendo el país en ese momento. Y la segunda parte del gobierno, esa gestión la lideró Mónica Salaquiet y entre ambas efectivamente logramos, ¿cierto?, promulgar 12 leyes nuevas que ajustaban la legislación chilena, que habían algunas materias que estaban todavía como en desigualdades civiles, muchas ventanas rotas o ventanas de impunidad en las leyes penales, sobre todo delitos, ¿Se nos pero fue? también y a veces 4 años es poco. Hicimos varios temas que tienen que ver con la modernización de los servicios que presta el Estado. En general, los dos gobiernos del presidente Piñera, aunque sea extraño, ¿cierto? Porque son gobiernos de derecha, hicieron avances muy sustantivos para las mujeres, desde el postnatal. A mí me tocó esas leyes que tú mencionaste, pero también equiparamos los valores entre hombres y mujeres en los planes de las ISAPRE. Hicimos un montón de cosas, pero eso tenía un, un fondo, un objetivo que está más incluso de las mujeres, que tiene que ver con igualar las condiciones de las mujeres, ¿cierto? Ir cerrando las brechas, tiene que ver con eso, sobre todo, tiene que ver con que cuando un gobierno, cuando un sector político, ojalá cuando todo el país haya un consenso, y eso ocurrió desde los 90 en Chile, un consenso, ¿cierto? Que está convencido de que no puede haber un sector del país que representa ni más ni menos que la mitad de la ciudadanía que tiene condiciones distintas, que tiene desiguales oportunidades, incluso si consideramos en los años 90 que tiene incluso distintos derechos ante la ley. Nosotros teníamos una constitución que en el artículo 1 decía hasta el año 98, los hombres nacen en Chile iguales en dignidad y ante la ley, los hombres. Y eso cambió en el año 98, fue una reforma, cambió una palabra, pero costó mucho a partir del 98, ese artículo primero, que es muy importante y es el rector del resto de la legislación, dice, las personas nacen en Chile iguales, ¿cierto?, en dignidad, iguales ante la ley y en dignidad. Eh, Han habido avances muy significativos en los últimos 35, 40 años, diría yo, en el país en materia de condición de la mujer. Desde ese cambio de la Constitución hasta ciertos cambios laborales, cambios en el Código Penal, y eso se ha traducido en la incorporación bastante masiva de las mujeres al trabajo, en muchas leyes que tienen que ver con la conciliación, en una aceptación, en un entendimiento cada vez más mayoritario de que no es posible silenciar y soportar la violencia, ¿cierto?, contra las mujeres, ni contra los niños, ni contra nadie, pero contra la mujer es una violencia que tiene ciertas particularidades. Y también se ha ido entendiendo que es muy importante que las mujeres tengan autonomía económica, por lo menos la oportunidad de decidir si quieren tener autonomía económica o no. Verán ellas, ¿cierto?, de acuerdo a las condiciones de vida y familiares que tienen, si lo hacen o no, pero creemos que un país una sociedad tiene que ofrecer a hombres y mujeres igualdad de oportunidades para que cada persona tenga, ¿cierto?, esa autonomía en general y libertades, pero principalmente la autonomía económica, que es una de las razones por las cuales, ¿cierto?, las mujeres se han ido quedando un poco atrás cuando no tienen autonomía económica. Es una de las razones por las cuales muchas mujeres todavía eh, soportan ciertos tratos vejatorios, violencia en algunos grados muy graves, ¿cierto?, al interior de su familia o en la vida en pareja. A veces uno se pregunta si la violencia está en todos los estratos sociales. Efectivamente está en todos los estratos sociales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una mujer profesional, una mujer que tiene una red, una mujer que forma parte a lo mejor de una familia que ya tiene un cambio cultural en esa materia, es una mujer que va a salir más rápido, que va a tomar una decisión y va a salir de esa espiral de violencia.
¿Qué pasa con las mujeres de los sectores más vulnerables? No tienen autonomía económica, no tienen oportunidades de empleo, muchas veces no tienen, ni siquiera conocen los derechos, ¿cierto? Que la ley les reconoce. Entonces, em, siempre consideramos en esos dos gobiernos que la condición de la mujer era parte de la política pública, era parte también del desarrollo, era parte de la prosperidad económica, era parte de la prosperidad cultural y de una sociedad que valora las libertades. Casi en general, los cambios más importantes del año 90 fueron considerados políticas de Estado. Tuvieron debates muy apasionados, la mayoría de ellos, pero fueron aprobados con votaciones muy significativas en el Congreso, algunas por unanimidad incluso, muy significativo. Eso se quiebra el año 2019 cuando, ¿cierto? Estos temas, los temas que tienen que ver, yo hablo de condición de la mujer y no solamente me limito al feminismo, el feminismo es la causa que persigue, ¿cierto?, mejorar las condiciones de las mujeres. Es como que el ambientalismo persigue que se cuide el medio ambiente, pero el ambientalismo no es la política pública para el ambiente. Entonces hablo de condición de la mujer. Hasta el 2019, en donde, ¿cierto?, esto se encapsula en una esfera muy ideológica y aparece, ¿cierto?, un sector del país muy radicalizado que pone a estos feminismos radicalizados al centro de la escena, y esto coincide con una ola que venía ya desde el año 2014-2015 en todo el mundo, que es una ola de feminismos radicales que hoy día está en retirada, ¿ah? Hoy día está en retirada, pero que fue un feminismo muy rupturista de la implementación de políticas públicas y de los avances que se estaban haciendo en todos los países, también en Chile, en las últimas décadas. Yo soy muy optimista, yo siento que el país está hoy día, nuestra sociedad, Chile, quiere de nuevo, ¿cierto?, retomar un camino, nunca volver atrás, pero retomar un camino donde pongamos el tren en el riel de nuevo, bien, derechito, que no se nos salga, y volvamos otra vez en ese riel de prosperidad. Y la situación de las mujeres hoy día ha retrocedido un poco, especialmente en términos sociales, en términos de empleo. Nosotros estamos acercándonos al 10% de desempleo femenino. No teníamos eso, dejando la pandemia aparte, no teníamos esos datos hace 14, 15 años. Hemos perdido empleo femenino y nos ha costado mucho ir subiendo, ¿cierto?, en participación laboral, y eso significa que algo está pasando, que el sistema no está llegando, que las oportunidades no están llegando. Coincide también con un periodo de crecimiento más estrecho. Normalmente cuando el crecimiento económico, y ustedes que son ingenieros lo saben muy bien, porque aquí también están las leyes, ¿cierto? Las leyes del sentido común. Cuando las curvas de crecimiento fueron muy altas, desde los 90, yo diría, y hasta el año 2013, la curva de participación laboral femenina fue subiendo, 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 no para. O sea, tiene una relación muy estrecha el crecimiento económico, las oportunidades de trabajo y también la situación en los escenarios de seguridad con la prosperidad de las mujeres desde lo más básico, ¿cierto? Que es que el país ofrezca igualdad de oportunidades hasta que las mujeres puedan también ir desarrollando la carrera profesional, que son los temas que las mujeres que están en este Zoom, hoy día en esta reunión, entienden muy bien, porque una cosa es la condición social de la mujer, ¿cierto? Y otra es también los siguientes escalones que son qué vamos a hacer, qué políticas o qué discurso, qué cambios culturales estamos haciendo en Chile para que las mujeres también puedan tener igualdad de oportunidades, las que están haciendo una carrera profesional, las que están, ¿cierto?, aspirando a altas responsabilidades, las que son gerentas de primera línea, las que quieren ser directoras, las mujeres que están emprendiendo proyectos empresariales, en fin. Esta ola radical, a mí me gustaría, porque me hicieron llegar algunas preguntas por ahí, me gustaría al tiro empezar a conversar sobre eso, porque el país, estoy segura que sea quien sea el presidente o la presidenta a partir de marzo próximo, el país está exigiendo que vuelva el tren a este carril, y uno de esos vagones del tren tiene que ver justamente con resolver de manera muy decidida temas en los que hemos retrocedido frente a las mujeres en estos años,
por razones económicas y sociales y de seguridad principalmente, y también que no solo que igualemos lo que teníamos antes, sino que sigamos hacia un poquito hacia adelante. ¿Qué pasó a partir del 2014-2015 cuando se levanta esta ola, la cuarta ola feminista, que es una ola muy radical? Es un feminismo que se distancia, que es una respuesta al feminismo liberal que tenía que ver con el feminismo de la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades. Y es un feminismo que tiene básicamente una conexión con el anticapitalismo, tiene una deriva marxista también y desde ese punto de vista combate a la familia tradicional, por decirlo de alguna manera. Es un feminismo muy conectado con lo identitario. Están los pueblos indígenas, están los colectivos LGTB, están las mujeres. Las pone, ¿cierto?, en una condición de identitaria. O sea, yo me paro aquí no como chilena, no como ciudadana, Paciencia. sino que me paro como mujer, yo formo parte de un colectivo, que eso no es así. Este feminismo se confrontó mucho y se sigue confrontando, especialmente en España, que es donde ha tenido más protagonismo esta agenda, se confronta incluso con aquellas feministas que pertenecen a la socialdemocracia, a los partidos socialistas, las feministas progres que le llamamos nosotros, ¿cierto? El progresismo, por ponerle un sinónimo a la socialdemocracia o a lo que en Chile serían sectores muy identificados con el PPD, con el Partido Socialista, incluso con la democracia cristiana. Y se confrontó en España con mucha fuerza una ministra, Irene Montero, que era la ministra de Podemos, ¿cierto? Con el mundo del Partido Socialista español en el que milita Pedro Sánchez, tanto que desde hace 3 o 4 años, el día 8 de marzo, hacen marchas paralelas. Una es la marcha de Podemos, y otra es la marcha del Partido Socialista. ¿Cuáles son los temas más importantes para no usar tecnicismo? Y yo creo que ustedes también, no solo las mujeres, hombres y mujeres, porque todos han trabajado con equipos, probablemente en esos equipos hay mujeres y hay papás y mamás también. ¿Cuáles son los temas más importantes hoy día? Primero, hay un elemento que es fundamental y es el que hace la diferencia entre las mujeres y los hombres y tiene que ver con la maternidad. Incluso aquellas mujeres que no quieran ser madres o incluso las que no han sido madres todavía. Yo estoy casada hace 30 años, no pudimos tener hijos, pero yo tengo claro que desde el primer sueldo que negocié hacia adelante, siempre estuvo, ¿cierto?, el factor en mi empleador de que yo era una potencial madre. Por lo tanto, siempre tuve que negociar eso, que si te quedas esperando guagua. No fui mamá, pero la maternidad, mi potencial maternidad, siempre ha impactado y la de todas las mujeres siempre ha impactado, ¿cierto? No solo los sueldos, los salarios, sino que también las condiciones, también la participación en proyectos especiales, también la posibilidad de que te incorporen o te pongan de jefa de un equipo que está emprendiendo una tarea muy importante para tu compañía o para la institución para la que trabajas. El tema de la maternidad es un tema muy importante y tiene efectos económicos. Por eso, y no sé si ustedes han leído algo del trabajo de Claudia Goldin, que fue la Premio Nobel de Economía del año 2023. Ella ha estudiado 200 años de participación en el trabajo de las mujeres en los Estados Unidos. Y tiene varias conclusiones, las más simples de transmitir y las más, creo yo, que son determinantes para lo que hemos vivido en las sociedades hasta el día de hoy, es que dice que a partir del segundo hijo, del nacimiento del segundo hijo, la brecha salarial empieza a ampliarse. Esa es su primera conclusión, con investigaciones de 200 años. Y la segunda conclusión, y aquí esto es muy importante porque creo que a veces se están tomando decisiones legislativas que no sé si van a ser tan buenas para el país y especialmente para las mujeres. La segunda conclusión de Claudia Goldin es que la flexibilidad laboral, todos los permisos especiales, aun cuando formen parte de la ley, aun cuando estén en los protocolos de las empresas, son finalmente sancionados en tu carrera profesional.
Em, entonces, el segundo paso, si eso es así, si la maternidad y si todo lo que rodea la maternidad tiene una sanción laboral y tiene una sanción profesional, es lo que viene a continuación es lo que están intentando hacer los países más desarrollados en esta materia, que son los países nórdicos. Noruega, Suecia, Finlandia, que tiene que ver con la conciliación de la familia. ¿Cómo hacemos que esta maternidad se transforme rápidamente en maternidad y paternidad, ¿cierto? Y que ambos papás, papá y mamá, bueno, en la sociedad donde hay mamá, mamá, papá, papá, me refiero al binomio, ¿cierto? Que es padre y madre de los niños puedan asumir responsabilidades, cuidado y protección, y también que recaiga sobre los hombres de los trabajadores, de los hombres, los derechos. No es bueno que en Chile la mayor parte de los derechos al cuidado de la familia estén. Lo que ocurre es que somos las mujeres las que estamos sancionadas directa o indirectamente. Nadie te va a decir te voy a pagar esto porque eres mamá, eres mujer. Y si no tenés que cuidar a un hijo, vas a tener que cuidar a un nieto o a una mamá o a un familiar enfermo. Nadie lo va a decir. Pero todos sabemos que eso está implícito en la negociación o en la oferta laboral y en otros ámbitos. Yo estoy hablando del trabajo porque es lo esencial, porque estamos hablando también de autonomía económica, pero eso es muy importante. Maternidad tiene que transformarse rápidamente en maternidad y paternidad y por tanto en conciliación. Y esta conciliación tiene que estar equilibradamente distribuida entre padre y madre. Hay un momento en la vida de los niños, por supuesto, que la mamá es biológicamente necesaria, eso lo sabemos todas, ¿cierto? No puede prescindir de la mamá, por más modernidad que haya. Todavía no se ha inventado el caballero que pueda tener una guagua, 9 meses. Cuando se inventa, a lo mejor lo que estamos conversando aquí va a quedar totalmente obsoleto, pero hay un momento biológico, yo diría hasta los 2 años, que es muy, muy, muy de mamá, muy, como es biológico, o sea, tiene que ver con el olor, con muchas cosas. Y ahí yo creo que es muy importante esa consideración. Pero después de eso, tiene que ser fundamental, y para eso tiene que haber un cambio cultural que está ocurriendo, lento, pero está ocurriendo. Tiene que haber también cambio en las culturas organizacionales, que en las grandes empresas está ocurriendo, y tiene que haber también una mirada legislativa, o sea, política, que sea razonable. Yo no estoy de acuerdo con que esté tramitándose en el Congreso Nacional hoy día un postnatal de 1 año. Lo considero la peor idea que puede tomar un Congreso, que puede tomar una política y con apoyo de todos los partidos políticos. Hay una diputada de mi partido que firma el proyecto de ley, porque eso significa, ¿cierto?, duplicar todavía más las dificultades de las mujeres para insertarse en el trabajo o para volver al trabajo, mucho antes del postnatal de 1 año, que yo creo que no es necesario hoy día. Mucho antes de eso es terminar de corregir sala cuna universal, especialmente el artículo 203 del Código del Trabajo, que le da derechos a la cuna solo a a los hijos de las trabajadoras que están en empresas de 20 o más mujeres. Eso tenemos que corregir para que todos los niños se tengan derecho, ¿cierto? Y ese derecho recaiga en el papá y la mamá y verán ellos quién ejerce ese derecho. Si los dos trabajan, bueno, las condiciones de la sala cuna de tu empresa es mejor, llevemos a la guagua a esa sala cuna, pero eso sí que tiene que corregirse rápidamente. Creo que lo más fundamental hoy día tiene que ver con el trabajo y el trabajo tiene que ver con el crecimiento económico. Lo segundo tiene que ver con esta conciliación que tiene que ser no solo de palabra ni de discurso, sino que tiene que darse justamente en la aplicación de las leyes y en no seguir haciendo más leyes que lo que hace es limitar todavía más o castigar todavía más las oportunidades de las mujeres. Yo estuve de acuerdo con hacer la corrección de la ley Karin, pero los reportes que nosotros recibimos es que su aplicación ha sido tremendamente dificultosa, y que está restringiendo un poquito la contratación de mujeres. No estoy en condiciones de decirlo, todavía no se cumple 1 año de su puesta en práctica, que fue en agosto del año pasado, pero creo que ahí, ¿cierto? La buena voluntad legislativa, en fin, todo lo que ustedes quieran, puede haber generado, por hacer un bien, puede haber generado
un cierto daño, una cosa que frena. Y el tercer como capítulo tiene que ver con un tema muy importante que es el cuidado de la familia, porque el cuidado de la familia no solo, solamente son los hijos, también son los nietos y también son los familiares que no tienen, que no son autónomos, ¿cierto? Especialmente los viejitos, las personas mayores o algún familiar enfermo. Y eso sigue recayendo también en las mujeres y es la razón por la cual muchas mujeres a partir de los 50 años, estando potencialmente súper activas, muchas veces en la mejor parte de su carrera profesional, toman la decisión o de trabajar mediodía o de salirse del trabajo. Y eso también genera una alteración súper importante en su autonomía económica, en un montón de cosas. Entonces también estamos trabajando, yo estoy ayudando en el equipo programático, en el equipo de contenidos de Elin Matei, también trabajamos en un capítulo de cuidado, de los cuidados de la familia, que tiene que tener un apoyo fiscal obligatoriamente, porque, no, porque el cuidado de la familia es caro, requiere muchos recursos y requiere mucha especialización, pero también el país necesita brindar ese apoyo porque de vuelta va a poder tener, ¿cierto?, a muchas personas que no van a decidir salirse de sus actividades, sino que van a permanecer en esas actividades y de esa manera también, ¿cierto? Vamos resolviendo muchos problemas alrededor de la familia y siempre esos problemas recaen, ya sabemos en quién. ¿En quién recaen los problemas de la familia? En nosotras. Entonces, en la medida que vamos resolviendo y ayudando a resolver esos temas, vamos también aliviando y permitiendo que las mujeres podamos seguir adelante, seguir siendo un aporte sin tener que retirarnos a cuidar al papá, a la mamá que están enfermos, tampoco sin descuidarlos, pero ojalá compartiendo esa responsabilidad a las mujeres. Una última cosa que es nueva, que es una cosa que viene desde la pandemia hasta ahora. La pandemia, entre paréntesis, hizo retroceder mucho la situación de las mujeres, principalmente porque muchas salieron del mercado laboral y no han podido volver. Hay un cuarto pilar y el último al que me voy a referir que tiene que ver con la seguridad. Y la percepción de inseguridad y los cambios en los hábitos de vida han tenido lugar eminentemente en las mujeres, no solamente por su propia protección, porque en algunos sectores del país es arriesgado salir a trabajar a las 5:30, 6 de la mañana y es muy arriesgado volver a las 8 de la noche, oscuro, ¿cierto? Eh, es un riesgo enorme. A veces en una caminata, una cuadra, se puede perder la vida. Pero también porque muchas mujeres, y esto lo hemos ido midiendo, no quieren alejarse de su casa por el temor a que los niños cuando vuelvan del colegio, ¿cierto?, enfrenten la amenaza básicamente del crimen, del narcotráfico, de las malas juntas y de todos los problemas de seguridad que están teniendo, ¿cierto? Muchísimos sectores sociales en el país, no solamente los sectores más vulnerables, un sector de clase media que está muy, muy impactado por la irrupción de cierta migración, no toda, pero hay una migración que ha sido muy disruptiva en la vida social de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, pero también están, ¿cierto?, muy alerta y muy preocupados por lo que está pasando con el crimen en esos sectores. Les voy a poner un ejemplo y con esto me callo. Comuna de Recoleta, comuna de Independencia en Santiago. Independencia es una comuna muy bonita, muy tradicional, chiquitita, ¿cierto?, al lado de Recoleta, todavía con casas preciosas, siempre una comuna muy armónica, muy bien ubicada además, porque es cruzar la calle y estás en Santiago o estás en Providencia, muy bien ubicada. Bueno, Independencia y Recoleta en los últimos 10 años, 8 años ha tenido una irrupción gigante de migración y están divididos los sectores de Recoleta e Independencia. El crimen organizado se divide los sectores. En este lugar están los usureros, los que le prestan plata a los feriantes y después van a cobrar con 10 o 20% de interés. En este otro lugar están los que manejan, ¿cierto?, las casas que se arriendan, que son casas para que vivan 15 personas y en realidad las hacemos que vivan 80 personas. Y en este otro lugar
en este otro sector de este cuadrante gigante que es Recoleta e Independencia, está a la vez el microtráfico y el narcotráfico. Y aquí en estas cuadras vendemos marihuana, en estas otras vendemos cocaína y en fin. Entonces, la inmensa mayoría de las familias que viven en esas comunas están rodeadas, ¿cierto? O por usureros, o por narcotraficantes, o por tratantes de personas, y tienen completamente, se ha aniquilado el espacio público. Y esas mamás, hay mamás y padres y madres que han sacado a sus hijos del colegio y que han instalado escuelas al interior de las viviendas, y a eso se debe también el retiro, la caída de la matrícula, porque no quieren, ¿cierto?, que los niños vayan, que caminen, que corran riesgo a la ida, a la vuelta, que en el colegio a lo mejor tenga un riesgo mayor. Entonces, la vida de la familia se ha alterado mucho, no de manera transversal en algunos sectores de la región metropolitana, y sé también que con mucha fuerza en el resto del país. Por ejemplo, increíble el cambio que han tenido las zonas rurales. En todo el país, las zonas rurales están muy cruzadas por el narcotráfico hoy día, y eso ha significado que los jóvenes y los niños corran un riesgo gigantesco. Y las mujeres ante eso deciden, ¿cierto?, no salir a trabajar, no arriesgarse, hacen un análisis y voy a recibir 500, 600, 700, 1 millón de pesos o un poco más. Estamos hablando de mujeres no con tanta instrucción, pero a cambio de eso voy a correr el riesgo de que mi hija, de que mis hijos se expongan, ¿cierto? Cuando vuelvan del colegio, se expongan a los personajes que están en la plaza, se expongan a ser violados, a ser acosados, a ser tentados, o a que los conviertan directamente en soldaditos. Ese es el panorama que tenemos hoy día, a eso nos enfrentamos. em, y, y bueno, podríamos seguir hablando mucho. Entre otras cosas, que me estoy acordando de lo que hicimos en la gestión nuestra a propósito de ingenieras, fue trabajar muchísimo con el mundo de la minería y con el mundo de la tecnología y la ingeniería, con el propósito justamente de incentivar las vocaciones de mujeres, vocaciones femeninas en esas carreras, que es un tema que cuesta mucho. Yo fui a Canadá, me invitó un consorcio de universidades en ese entonces a conocer la experiencia en Canadá, que han tenido una experiencia muy exitosa, pero así todo todavía no llegan al 50% de matrículas entre hombres y mujeres, de matrículas en las carreras de ingeniería principalmente. Eso. Muchas gracias por escucharme, y sigo atenta las instrucciones que me dé la Nora y Francisco. Muchas gracias, Isabel. Ha sido una presentación, yo creo que refleja un estupendo diagnóstico de lo que pasa y lo que está pasando, pero a la vez a mí me parece que es bastante esperanzadora en el sentido de que tengo la certeza que hay un grupo importante de personas que están trabajando para resolver parte importante de los problemas que tú estás señalando. Eso es reconfortante. En algún momento hablamos tú y yo sobre la diferencia entre el feminismo liberal y el feminismo radical. Me encantó que tomaras esa parte, porque yo creo que es relevante que lo tengamos claro. Entonces, a partir de la presentación de Isabel, me gustaría que fueran levantando la mano los que tienen alguna consulta y yo les doy la palabra para que nos ordenemos. ¿Les parece? Por favor, preguntas. ¿No hay preguntas? Me hicieron llegar esta mañana unas preguntas Ah, ya, pues, pero sobre, dale. sobre por qué la derecha no toma estos temas, por qué se ve tan ausente en estos temas. Habían me hizo llegar la Alicia, ¿puede ser, trabaja contigo, Sí, sí, Nora? claro. Me hizo Sí. llegar preguntas en ese sentido. Si quieren conversamos sobre eso, porque ese es un tema, pero te voy a cerrar porque en mi casa es hora de comida, hay mucho desorden. Si tú quieres, Nora, conversamos. Me había hecho varias preguntas la Alicia. Mira, primero me preguntaron por qué la izquierda política se apropia del feminismo en general
y la derecha lo permite sin explicar que la izquierda defienda el feminismo radical. Algo expliqué, algo dije que esta ola de feminismo radical que parte en los últimos 8 o 9 años es una ola. Primero tengo que decir que el feminismo nace como un costado del sindicalismo hace 200 años y nace, ¿cierto?, al alero de la izquierda. Después lo toman los llamados progresismos del siglo XIX, después del siglo XX, y eso, y se queda en la izquierda hasta los años 90. Los años 90 hay como un consenso, ¿cierto?, en todo el mundo de que la condición de la mujer tiene que ser parte del desarrollo de los países, de las sociedades, y pasa todo lo que pasa en el mundo y pasa lo que pasa en Chile, que son todos estos avances, ¿cierto?, que ocurrieron. Pero vuelve de nuevo este feminismo radical. Entonces, eso ya como que un poco lo conversamos, no sé si hay alguien que quiera hacerme sobre ese tema y después voy a explicarles por qué la derecha, desde mi punto de vista, es tan retardataria en esta materia. Pero básicamente el feminismo es uno solo, las expresiones son distintas y ha predominado en los últimos años esta expresión anticapitalista, con una deriva marxista y que ve en la familia, en las instituciones, el Estado de Derecho, una amenaza y no elementos de protección como podrían verse en una sociedad más tradicional. Y después me hizo otra pregunta, que es, ¿por qué la derecha no se apropia del feminismo liberal y marca la diferencia para acoger una causa que comparte la mayoría de las mujeres trabajadoras? Y aquí, Norita, si me permite, me gustaría compartir una de las láminas porque me gustaría conversar de esto con ustedes para explicarles. Esto ha sido bastante complicado. En los últimos años han nacido varios colectivos de derecha o de centro derecha. Yo soy presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile, en donde hay 160 mujeres del mundo privado, del mundo público, que compartimos una visión política, una visión de sociedad, que nos declaramos de alguna manera, unas más, otras menos, pero nos declaramos preocupadas por los temas de la mujer y nos ha costado muchísimo la anterior, ¿no? ¿No hay una anterior a esa? No, me equivoqué, me equivoqué. ¿Puedo compartir yo? Karen, Si perdón, me Carla, dejan compartir, ¿tiene que hacer la anfitriona, Carla? si me deja compartir, genial. Sí, le di autorización. ¿Le Ya, permite? sí, voy a compartir una lámina que es una lámina bien política, pero que me ayuda a conversar con ustedes sobre esa pregunta que tiene que ver con las derechas, ¿ya? Y es esta, compartir. Básicamente, ¿se ve o no? Todavía no. ¿Todavía no? Ha ¿Ahí? empezado. Ahí, Muy bien, ¿ahí se ve? Ya, sí. feminismo y derecha. Esto muy básicamente, esto en todo el mundo ocurre esto, pero pasa mucho, especialmente en países como Chile. En las derechas, cuando hablo de las derechas, hablo de centro derecha, derecha, todos los sectores que tienen una visión que con la vocación de libertad, libre comercio, capitalismo, tradiciones, en fin. Pero tiene distintas expresiones. ¿Por qué ha costado tanto? Primero porque hay un alma que es eminentemente conservadora. Yo no me considero tan conservadora, pero forma parte del mundo de la derecha. Y el mundo conservador, ese ADN conservador, ve en los temas que tienen que ver con las libertades de las mujeres o la igualdad de derechos de las mujeres, ve una amenaza subterránea que es el abandono de la familia, por una parte. Nadie te lo dice, pero hay otra cosa que ve ese costado conservador de las derechas, que es la pérdida de poder del varón al interior de la casa. Nadie te lo va a decir, ningún diputado, ningún senador, nadie lo va a decir en un foro, pero hay, ¿cierto? Un temor profundo a que el padre de familia pierde poder, primero cuando esa mujer tiene autonomía económica y puede tomar decisiones también. Puede decir, me quiero quedar en este matrimonio, me quiero ir, no quiero tener otro hijo o quiero tener otro hijo. Y cuando empieza a tener también agendas laborales y profesionales que empiezan a competir con las agendas del papá, del marido, del hombre, de la pareja, en fin. Entonces, ese ADN conservador
observa siempre todos los temas que tienen que ver con el feminismo, más bien con los derechos o con las reivindicaciones y con la condición de la mujer, ve siempre un germen, ¿cierto?, de riesgo hacia la familia. Es subterráneo, está implícito, nadie lo dice. Ese germen conservador no es exclusivamente de la derecha, existió durante un tiempo muy importante en un sector de la izquierda en Chile. Yo participé, ¿cierto?, en las discusiones en los años 90 de la primera ley de violencia intrafamiliar, que se demoró mucho en salir, y en las comisiones teníamos, por ejemplo, parlamentarios demócratas cristianos o radicales que tenían los siguientes argumentos para votar en contra de tener una ley de violencia intrafamiliar. Y decían lo siguiente: lo que ocurre de la puerta de la casa hacia adentro de un hogar forma parte de la vida privada y el Estado no tiene derecho, ¿cierto?, a inmiscuirse y a tomar decisiones o a cuestionar las razones por las cuales un padre de familia está tomando una decisión de una naturaleza. Hoy día eso sería completamente impensable. Díganle eso a una hija, a un hijo hoy día. Impensable. O sea, nadie podría decir que en un Estado de Derecho tenemos que ser indiferentes a lo que ocurre al interior de una casa cuando una persona está siendo maltratada, cuando una persona está siendo amenazada, ¿cierto? Cuando una persona está siendo extorsionada de alguna manera. Pero ese ADN conservador forma parte especialmente de un sector de la derecha que es muy poderoso, es un sector de la derecha muy potente. Eh, y también formó parte, yo diría que hasta hace algunos años, de un sector de la izquierda, que es una izquierda más tradicional, que es una izquierda con raíces muy históricas en nuestro país, ¿cierto? Y muy conectado con lo que pasaba en el mundo popular. La segunda razón tiene que ver con que en la derecha hay una vocación que es muy bienvenida para mí, que tiene que ver con la libertad económica y con la libertad en general. Y ese mundo, esas voces, lo que dicen es: ¿por qué vamos a hacer correcciones en la ley para que las mujeres tengan iguales condiciones? Esperemos que eso pase espontáneamente. Pero todos sabemos que hay cosas que van a pasar espontáneamente y otras que no van a pasar nunca o se van a demorar muchísimos años en pasar. Entonces, ese es un mundo que se niega a plantear los temas o los ve con cierta distancia, con cierta desconfianza, porque cree que en el fondo están alterando el curso de la libertad económica o de la libertad de empleo o qué sé yo, del juego entre la oferta y la demanda en los temas salariales, por ejemplo, y te dice, bueno, tiene que haber brecha salarial porque evidentemente yo si tengo una abogada y un abogado, yo sé que el abogado puede estar hasta las 10 de la noche trabajando en un contrato, después atendiendo a un cliente muy especial. Y si tengo la abogada, yo sé que va a trabajar en el mejor contrato del mundo y lo va a hacer el después, pero a las 6 de la tarde va a tomar su cartera y se va a ir a su casa. Por lo tanto, esa abogada me vale menos en mi oficina que lo que vale ese abogado. No sé si me explico, no tiene que ver con las capacidades intelectuales de uno y otro, sino que tiene que ver con la disponibilidad. Ese es un ejemplo a propósito de libertad económica, pero ese es un mundo que dice, no hagamos cambios, no pongamos tanto el tema encima, entonces va a haber más oferta empleando las mujeres, ven las cosas desde esa perspectiva. Y hay una tercera clave que para mí quizás es la más importante, y es que siempre todas las derechas en el mundo, las más conservadoras, incluso las más liberales, son retardatarias para percibir los cambios, los malestares, para percibir lo que está pasando en la sociedad. Y en ese sentido, la izquierda tiene una emocionalidad y tiene un ADN y una cultura, ¿cierto?, que entiende y percibe antes que la derecha ciertas cosas. La derecha tiene otros talentos, por ahí yo soy militante de la derecha, pero la derecha tiene otras cosas que hace muy bien y otros talentos, pero el que no tiene es la percepción aguda de lo que está pasando en todas las capas de la sociedad y no entiende, le cuesta mucho entender, por ejemplo, le costaba mucho entender lo que sentían las mujeres, lo que pensaban las mujeres, hasta que las hijas tuvieron 18, 20, 21 años y le dijeron, papá, estás equivocado, esto no es así. Entonces llegaron de vuelta y a mí me acuerdo una persona, un hombre X me dijo, yo sabes que acabo de tener una conversación con mi hija
y era como estar hablando contigo, me dijo. Entonces quiere decir que yo estoy equivocado. Sí, tú estás equivocado, tú no estás viendo las cosas. Entonces eso se da en una escala, digamos, de miles de familias que van entendiendo las cosas, pero las van entendiendo más tarde, cuando ya forman parte de un cambio cultural. Y ahora voy a dejar no sé cómo se deja de dejar de compartir para verlos a ustedes más en Ya, completo. Pero bueno, básicamente esa es una de las razones, la razón más importante por qué ha costado tanto. Y en los últimos años, em, el feminismo, el sinónimo de feminismo es feminismo radical. Ya es como que yo les dijera que están los ingenieros civiles y los ingenieros. Y ustedes dicen, todos los ingenieros son ingenieros civiles. Ustedes saben que eso no es cierto, ¿cierto? Que hay ingenieros civiles, mecánicos, en informática. Bueno, lo mismo pasa. Feminismo radical, feminismo, entonces todos son feminismo y como todos los feminismos son radicales, tienen ciertas presiones de mucha violencia en la calle y no quieren capitalismo y se oponen al Estado de Derecho y dicen que el Estado es violador. Entonces, bajemos la cortina y dejemos al feminismo fuera y hablar de feminismo es malo. Yo los invito a que una candidata a diputada, senadora en estas elecciones, las de noviembre, que milite en partidos de derecha, sea de Opoli, Renovación Nacional, la UDI, y ni hablar Partido Republicano y Libertario, se atreva a hablar de feminismo, siquiera se atreva a hablar de los temas de la mujer, ya no desde la condición social, porque decir las mujeres más vulnerables necesitan apoyo. Bueno, está bien, está en el discurso, ¿cierto? Pero si tú dices las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y queremos las mismas oportunidades y condiciones, entonces pasaste a formar parte de la derecha woke y tu voto entonces está en riesgo. Usted, mira, vamos a conversar después de las elecciones parlamentarias y van a dar cuenta. Hay toda una generación de candidatos hombres, jóvenes, que tienen como discurso ser antifeministas. Y esos candidatos van a tener un mercado electoral importante, porque tenemos un cambio en la sociedad muy fuerte y básicamente ese cambio también y esa fusión de feminismo radical con feminismo también es responsabilidad de la derecha, ¿cierto? Que se negó a hablar estos temas y a visibilizar y a plantear su punto de vista en estos temas y prefirió, ¿cierto?, callarse o igualarse con las posiciones que venían desde la izquierda, que a mi juicio, sobre todo en los últimos años, no son decisiones correctas o adecuadas, no son decisiones que le hagan bien a la condición de la mujer, así lo veo yo. Entonces, va a pasar mucho eso en este tiempo hasta que volvamos otra vez a tener un balance normal y pedir y exigirle a la política igualdad de derechos, de deberes, de oportunidades, va a volver a ser parte del sentido común sin ser acusada de feminista radical. Yo no, yo creo yo creo en la libertad en todo caso. Yo creo que si alguien quiere militar en el feminismo radical tiene todo el derecho a hacerlo. O sea, a mí me gusta la libertad, que cada persona decida en qué lugar quiere estar. Yo no quiero estar en ese lugar porque me parece que es un lugar violento, que es un lugar que en vez de hacer avanzar, está haciendo retroceder a la sociedad. No quiero estar en ese lugar, pero respeto, ¿cierto?, que haya especialmente mujeres que quieran estar en ese lugar. Lo que sí no voy a hacer nunca es descalificar a las personas que piensan distinto a mí. Lo que no voy a hacer nunca es apropiarme de un tema y es creer que tengo la verdad. Y es tachar a las personas, es como que alguien de izquierda me viniera a hablar de crecimiento económico, voy y lo aplaudo y le digo, fantástico, ahora tomemos decisiones. Crecimiento económico no puede ser una propiedad, un botín de la derecha, tiene que ser un botín de todas las personas y de todos los políticos con sentido común. Lo mismo nos pasa a nosotras, las mujeres de la derecha que estamos en estos temas y que nos violenta profundamente cuando se nos apaga el micrófono o cuando se nos descalifica o cuando se nos dice en Twitter, usted no tiene ningún derecho a hablar de esto porque es militante de ese partido o porque se opone al aborto o por las razones que sean. Ese es el panorama más o menos que enfrentamos en estos momentos. Muchas gracias por todos estos complementos a tu presentación que han sido súper enriquecedoras. Tenemos dos preguntas, uno de Sebastián, no sé si es Sebastián Tipman o Juan Sebastián. ¿Eres tú, Sebastián Tipman? Y después Yo creo que la soy yo. Juanita Parra. Ya, eras tú, Sebi. Dale.
Hola, buenas noches Isabel. Oye, ha sido súper interesante escucharte. He estado escuchando con harta atención y uno de los temas que me quedó dando vuelta y que quisiera como profundizar y tratar de encontrarle el lado práctico de la solución, si es que existe o si es que alguien lo ha hecho en alguna otra parte, es el tema que hablaba de los riesgos y la tendencia natural de la mujer a asumir los cuidados. En ese sentido, es como que se transforma en una situación un poco silenciosa, porque frente a la necesidad, capaz que ni siquiera se discute mucho y la mujer de corazón dice al tiro, oye, ¿sabes qué? Yo me quedo en casa por mis hijos, yo vuelvo más temprano, lo que sea. Y entonces yo me pregunto, ¿por dónde va la solución? O sea, la solución puede ir por lograr que haya, no sé, alguna institución o alguien más que se haga cargo de esos cuidados o tratar, por ejemplo, de reducir los riesgos que hay en torno a la familia, por ejemplo, no sé, pues, en la población, en la seguridad, como para que entonces ya no tenga esos incentivos de quedarse tal vez en casa o trabajar un poco menos para llegar más de día o estar más con los hijos. O sea, en el fondo, ¿se soluciona el problema que hay en torno a la familia o se le ayuda a la mujer, por ejemplo, para que no tenga que ser solamente ella la que renuncie tal vez a su trabajo o a su desarrollo eh, al ver estos riesgos en torno a la familia? Isabel, antes que contestes, nos quedan 5 minutos. Perdona, pero No, súper tenemos que ser rápido. estrictos A en la ver, hora. Sí, dale. respecto de que es una tendencia natural, Sebastián, eso se lo vamos a dejar a la academia, porque es una discusión muy larga. Si nosotros somos culturales, Simón de Beauvoir, si somos culturales o somos biológicas. Si lo que nos pasa es porque viene en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, porque hemos sido socializadas, no lo sé. No lo sabemos. Biológicamente las mujeres tienen una conexión con los hijos en los primeros años y eso ya lo conversamos, pero desde luego hay que hacer las dos cosas, Sebastián. Primero, el país necesita recuperar seguridad, todos, hombres, mujeres, niños, viejos. Sin seguridad no hay crecimiento económico, no hay trabajo, los niños no van al colegio tranquilos, no hay formación, no hay aprendizaje. Todo está interrumpido por la violencia. Violencia y delito y crimen. Y eso significa Estado de Derecho, significa un montón de cosas, desde el crimen organizado hasta las incivilidades. Como dice Javier Milei, que no es santo de mi devoción, se los quiero decir al tiro, pero el primer pilar dice, sobre el cual está construida mi política de seguridad es que el delito debe perseguirse siempre y en todo lugar. Y después cierra y dice, el que las hace, las paga. El crimen organizado que trafica cocaína y mata y el que hace pipí en la esquina o la señora que bota 5 bolsas de basura en la puerta de la casa de la vecina. Esas dos cosas son delitos. Uno, por supuesto, mucho más grave que otro, pero las dos cosas tenemos que perseguirlas. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, hay equipos que están trabajando, creo que es muy importante primero hacer cumplir la ley, en fin, tiene que ver con decisiones políticas, con determinación, voluntad, en fin. Sí, eso de todas maneras para todos, ¿cierto? Sacar la delincuencia de los barrios, iluminar, dar seguridad, en fin. Segundo, sobre el tema de la mujer, y que yo partí diciendo que la maternidad es su conexión con la familia, ya sea cultural o sea biológica. Yo creo que un poco de las dos cosas tiene que ser compartido. Eso está pasando en las generaciones más jóvenes, eso está pasando en los países más desarrollados, pero no del todo, o sea, en Noruega, en Finlandia, en Suecia. Estos son temas. Cuando ustedes ven las series noruegas, las series suecas, no les llama la atención que se conversa mucho sobre estos temas, sino son países que hay, sociedades que hayan resuelto esto. Pero hoy día es mucho más natural para la Isidora, que yo veo ahí que es una mujer joven, de decir, ¿por qué esta señora está hablando de esto si es tan obvio? Bueno, porque para nosotros no es tan obvio, para nuestra generación no fue tan obvio. A lo mejor para ti, para tu pareja, sí. Ustedes ya fueron formados en otro, y además seguramente eres muy educada, muy preparada, pero en la inmensa mayoría de las familias chilenas eso no ocurre y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque es mejor para la familia, porque es mejor para los hijos tener papá y mamá, porque es mejor para los abuelos, para los viejos que los hijos hombres y los hijas mujeres los cuiden. No son papás que dicen, ¿por qué no viene Matías hace tiempo a verme? ¿Por qué veo todos los días a la María, a la Juanita y no veo a mis hijos hombres? Eso está pasando.
para morir también tranquilo y en dignidad, es muy bueno que los hijos hombres también estén cerca de sus papás. Entonces, es porque es bueno, es porque económicamente lo necesitamos y es porque es muy injusto que la mitad de la población tenga que sacrificarse siempre, ¿cierto? Y dar un paso atrás, incluso cuando llegó a momentos tan importantes de su carrera, para que la otra mitad se sienta en plenitud, ¿cierto? Y no tenga problemas de agenda y pueda efectivamente desarrollar todas sus tareas sin sentirse culpable porque la niñita lo estaba esperando para hacer tareas y él no llegó. No sé si me explico, perdonen lo cotidiano de la conversación, pero esas son las cosas que pasan en las familias en Chile todos los días y son las que generan también muchas veces un resentimiento que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, hasta que no nos damos cuenta y salen a marchar 1,5 millones de mujeres a la calle y en la casa dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué indignación? ¿Por qué están tan enojadas? ¿Por qué ponen esos carteles? Bueno, porque es mucho tiempo y en algún momento eso no podía continuar, tenía que haber un stop porque era primero justo y en segundo porque si queremos que el país efectivamente vuelva a caminar y a caminar mejor que antes, tenemos que resolver esos problemas. Oye, un millón de gracias, Isabel. Nos quedamos con una pregunta de la Juanita, pero Juanita, perdona, pero tenemos que cumplir con el horario. Es una promesa que siempre hacemos a todos. Norita, mándamela por audio Sí, sí, y yo te claro. mando un audio. Perfecto. Y te mando el contacto también. Oye, un millón de gracias. Francisco, adelante, señor presidente. Dale. ¿Estás muteado, Francisco? ¿Estás muteado? Isabel, Ahí. hemos tenido una excelente conversación. Toda la audiencia ha estado, pero, uff, muy atento. Se nota la energía de todos atentos, aprendiendo. Creo que todo lo que ha hablado va a plasmarse en el desarrollo de todos nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Creo que ha sido una tremenda contribución tu aprender de ti. Y bueno, cuenta con nosotros como corporación para tus proyectos. Las puertas están abiertas. Tú tienes los contactos de Nora, de Alicia, para poder apoyarte en tus proyectos. Y bueno, les doy las buenas noches a todos y que tengan un feliz descanso. Muchas Un gracias, placer, Isabel. Muchas un gusto gracias a Chao. todos. haberlos Muchas gracias. conocido. Chao, Gracias. chao. Mándame la pregunta a la Juanita. Sí, de todas maneras. Oye, un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Chao Nos a vemos. todos. Chao. Chao, gracias.